Bueno, 2 de junio, hoy es Día del Perro, ¿sí? Así que si alguno tiene algún pichicho, después le dice feliz día, ¿sí? Vamos a comenzar con este shiur de Asidur Batfila. Hoy vamos a comenzar con un nuevo tema. Jorge, dale, adelante. Hoy es el día del graduado en Ciencias Económicas. Feliz día, entonces. Muy bien, muy bien. Y El el día famoso. del bombero, escuché. Bueno, lo de Jorge sé que es un autobombo, porque él es el eso. Norma, yo no sé si sos bombera voluntaria, pero por las dudas, No, no, feliz día. no. Soy Bueno, voluntaria, pero no bombera. ok. Bueno, vamos a empezar ahí con un nuevo tema. Dejamos la midá atrás, ¿sí? Hemos trabajado ya un montón de aspectos que tienen que ver con la midá, de lo más filosófico, del pensamiento, de lo más práctico también. Creo que lo que queda básicamente es que cada uno, después de trabajar con estos shiurim, es trabajar con su propia práctica de la midá, ir interiorizándola, ir leyéndola de a poquito, ir ganando práctica con las palabras, ¿sí? Eso, si bien se puede hacer en conjunto, es un laburo muy, 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 muy personal, ¿sí? Porque tiene que ver con una regularidad, con una insistencia a la propia persona y con mucha coherencia, ¿sí? Con hacerse un rato todos los días, 3 veces por día, para leer la Amida. Como digo siempre, la tefilá es lo mismo que ir al gimnasio o que un deporte. Requiere de un ejercicio y una práctica diaria, ¿sí? Cuanto uno más quiere estar preparado para un deporte, más tiene que entrenar. Bueno, y acá lo mismo, para estar bien entrenado con la tefilá hay que dedicarle un ratito, ¿sí? 3 veces por día o una vez por día cuando se pueda, ¿ok? Hoy vamos a empezar con el siguiente tema, porque si estamos hablando de que la tefilá es un cuerpo, ¿sí? Es un cuerpo humano, eh, y tenemos una estructura que podríamos considerar los huesos, claramente una parte importante del sector óseo es la amida, ¿sí? Que conforma la parte central de todas las tefilot, porque no hay ninguna tefilá de las que llamamos tefilot estructuradas que no tenga amida, ¿sí? Es una condición sine qua non, ¿sí? Cualquiera, sea Arbit, Shaharit, Minjá, sea Musaf, sea Neilá, cualquiera de las 5 tefilot a los que estamos acostumbrados durante el año, todas tienen su amidad, ¿sí? Ahora, el tema que vamos a ver a continuación, que vamos a empezar, lo que también es un tema estructural de la tefilá, que es el Shema Israel, también corresponde a la parte ósea, para seguir con la misma alegoría, con el mismo, este, la misma comparación, pero no aparece en todas las tefilot. Solo aparece en tefilot de Arbit y de Shaharit. ¿Sí? Lo vamos a trabajar, vamos a ir viendo cómo aparece. Siempre que estemos hablando de lo que decimos Kriyat Shema, ¿sí? Y el nombre completo es Kriyat Shema Ubirjotea, la lectura del Shema y sus bendiciones, solo aparece en Arbit a la noche y en Shaharit a la mañana. ¿Tenemos más apariciones del Shema Israel? Sí, las vamos a ir viendo ahora a continuación. Eh, como bien saben, este es un curso de tefilá bastante práctico, donde tratamos de ver cosas que sean muy útiles para generar autonomía en el mitpalel, ¿sí? Autonomía en quien reza, en quien hace tefilá, pero es también una parte importante dedicar un tiempito a cuestiones que tienen que ver con lo ideológico, con lo filosófico, porque si decimos que quizás la amidad es el corazón, ¿sí? Acá lo comparo con otra cosa, el corazón de la tefilá, o sea que para que haya vida, para que haya tefilá, tiene que haber amidad, quizás el Shema Israel es el cerebro, ¿sí? Porque es el fin último, es la parte ideológica más fuerte, es el mensaje más puro, ¿sí? Que bajamos con la tefilá, porque representa mucho de lo que pensamos como Yehudim. Quizás una de las pocas cosas que fue aglutinando a todos los Yehudim de todo el mundo durante una gran parte de la historia fue el Shema Israel. Así que, sin perder tiempo, vamos a adentrarnos. Vamos a empezar con la presentación de hoy, que, recuerdo por las dudas, ya está disponible en la carpeta, ¿sí? De este Shiur para que cualquiera pueda revisar después
esto mismo que vamos a ver ahora. Hasidur Batfilá, sexto Shiur, como decía antes, y el tema va a ser Shema Israel. Digo, como es un buen ejemplo de que a veces pocas palabras transmiten un montón de ideas. Shema Israel son 2 palabras y ya nos dan un montón de simbologías. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, son 6 palabras y también nos llenan, ¿sí?, de un montón de cosas para pensar, para discutir y para debatir. Lo que vamos a ir viendo, por lo menos el día de hoy, son cosas que tienen que ver más con el origen, lo simbólico y los usos, y más adelante nos vamos a dedicar en otro Shiurim a cuestiones prácticas, ¿sí?, al cómo decir, al cómo hacer, circunstancias especiales donde podríamos hacer de una forma u otra, etc. ¿Sí? Quizás alguna de esas cosas también aparezcan hoy, pero solamente por el hecho de que vamos a trabajar con algunas mekorot, con algunas fuentes, ¿sí?, que voy a traerles. Primero, puede parecer muy obvia esta pregunta, pero no lo es. ¿De qué hablamos cuando hablamos del Shema? ¿Sí? ¿De qué hablamos cuando hablamos del Shema Israel? Y acá van a pensar que yo ya me equivoqué, porque puse 3 prakim, 3 fragmentos o 3 capítulos, y puse 4, lo desglosé en 4 partes abajo. Cita, ¿qué ibas a decir? No, iba a hablar que fundamentalmente es la declaración de la unicidad de Dios. Muy bien, eso es como arranca. El Shema Israel es la gran bandera, ¿sí? Es el estandarte de la unicidad de Dios. ¿Ok? Si bien, mientras se escuchan algunas sirenas desde Villa Crespo, y de No, fondo, ocupadísima, porque andás a ver si había gente adentro. bueno, ahora vayamos siguiendo entonces las noticias un poquito, ¿sí? Esperemos que sea solamente una pérdida material y nada Dios más, y que quiera. sea algo solucionable Dios quiera. ahora en los próximos minutos. Sabemos, por ejemplo, que una de las máximas que en la época de los Maccabim se usaba, ¿sí?, para hablar de la unicidad de Dios era el Mija Moja. De hecho, es lo que le da el nombre a la palabra Maccabi. Mija Moja Baelim Adonai. ¿Sí? ¿Quién es como tuvo Dios? Que de alguna forma es una señal de unicidad o una declaración de unicidad. Pero si estamos hablando de la frase que representa la creencia monoteísta del pueblo de Israel, claramente es el Shema Israel. Porque lo hace además de una manera, ¿vieron cómo se dice siempre? Corto, conciso y claro, las 3 letras C. Y acá en 6 palabras resume un montón de cosas muy buenas. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de Shema Israel, no nos referimos solamente a esas 6 palabras, sino que nos referimos a 3 porciones, de las cuales yo, de la primera porción, saqué la primera frase, ¿sí?, ese pasuk número 4 del capítulo número 6 del libro de Devarim, porque tiene una especialidad en sí misma, pero la verdad es que tanto lo que decimos como Shema Israel y el Beabta, ese primer párrafo, conforman una sola unidad, ¿sí? La segunda, que es Devarim capítulo 11, versículos 13 al 21, es el Pere que se llama Beayim Shamoa, y el tercer y último capítulo, o último fragmento, es en Bemidbar, capítulo 15, ¿sí?, pasuk 37 a 41, que es Bayomer Adonai. ¿Sí? Ahí puse abajo las traducciones por los dos de los libros de Barim Deuteronomio y Bemidbar Números. O sea, esta es la conformación tradicional del Shema Israel, tal cual la conocemos hoy, tal cual la menciona nuestro Jajamim desde la época de la Mishnah, en el cual se empieza a discutir qué fragmentos deberían aparecer y también cuál debería ser el orden para poder ir siguiéndolos. Más adelante vamos a trabajar un poquito sobre esto. ¿Ok? Vuelvo a decir que cualquiera que tenga dudas, comentarios, desmutense, vayamos participando. Estamos con un tema nuevo y seguramente ustedes tienen mucho bagaje, ¿sí?, o preguntas o lo que sea. Y comenten, atrévanse a participar. A ver, el Shema Israel como frase, esa frase de 6 palabras, ese pasuk de 6 palabras, tiene muchas cosas en especial, porque si bien yo decía que la mencionamos en Arbit, en Shaharit, también como frase, como pasuk, se intenta que sea
como un leitmotiv que aparezca en otros momentos. Por ejemplo, en la tradición rabínica es la primera frase que deberíamos enseñarle a un niño, ¿sí? Algunos discuten si es esta o si es la frase de Torah Tzibalanu Moshe, ¿sí? Monayá Keilat Yaakov, ¿sí? La Torah que nos ordenó Moshe, es la herencia de la comunidad de Jacob, ¿sí? Las dos son las frases que se usan tradicionalmente para enseñar a los niños. Cita así un número 3, me imagino, es por la edad de los 3 años, decís. Bueno, sí, a ver, dependiendo cuándo los chicos pueden empezar a decirlo, pero deberíamos lograr que sea la primera frase completa que diga un niño en sus primeros años de vida, ¿sí? También, al revés, sería ideal que sea la última oración que dice una persona, ¿sí? Hay un concepto que es Shim Merra, ¿sí? El hecho de muerte de una persona, Hasbe Hashem, ojalá que nos falten muchísimos años a todos nosotros para llegar a ese momento, pero en ese momento se busca que pasen dos cosas. Una es el vidui, que también lo conocemos por los días de Yemim Noraim, o el vidui que hacemos en Tajanún los días de semana, es el arrepentimiento, ¿sí? Una declaración de arrepentimiento que hacemos, en la cual, por ejemplo, encontramos el Ayamnu, ¿sí? Algunos textos que son conocidos, pero hay un bidú especial para una persona que está en su lecho de muerte para poder arrepentirse, porque dice el Rambam en el Hot Teshuvah, ¿sí? En el Mishneh Torah, dice que una persona que esté en su lecho de muerte, si se arrepiente de todas las cosas malas que hizo, aunque sea la última hora de su vida, queda absuelto de todos sus errores. ¿Sí? Entonces es importante que en la medida de lo posible todas las personas hagan su propio vidui en su lecho de muerte, y si no, hay una forma de que lo haga otra persona en su lugar, ¿sí? Si es alguien que por alguna razón médica, física, no puede decirlo. Pero desearíamos que la última frase que dice una persona antes de morir sea el Shema Israel, ¿sí? Esas 6 palabras. Acá, bueno, acá no sé si alguno tendrá una anécdota de, no sé, estar en un avión, un poquito de turbulencia y de repente, Shema Israel, por la duda, más bajito, más alto. Ahí tipo ahora está levantando la mano. Jorge también. Ahí, ¿vale? Bueno, yo cada vez que recito el Shema me emociona mucho. Y en dos oportunidades a las cuales fui sometido a una intervención quirúrgica, desde la habitación hasta la sala de operaciones, yo iba recitando el Shema. Es muy bueno. Digo, es súper interesante cómo nos transmite, ¿sí? El Shema, una idea que nos atraviesa por completo. Porque que nos pasa a nosotros, ¿sí? Todos acá somos creyentes, hacemos tefilá, participamos en una comunidad, pero esto también le sucede a mucha gente que se alejó de la comunidad, se alejó del judaísmo, y de repente cuando le pica un poquito porque tembló el avión, o porque el que va manejando va muy rápido, o lo que sea, de repente lanza casi instintivamente Shema Israel, ¿sí? Indudablemente nos retrotrae a una idea primigenia de, bueno, es como el teléfono rojo de emergencia, ¿sí? Tengo el teléfono de Dios, es este, pero para emergencias es el Shema Israel, que marcás y te atiende sí o sí, esté haciendo Dios lo que está haciendo. ¿Sí? Si Dios está en Sheirutim, si está leyendo un libro, si está haciendo lo que sea, si está creando otro mundo, ahí nos atiende enseguida, es la línea directa. Tenemos un mensaje en el chat. Los anuncios lo pronunciaron antes que llegue. Claro, bueno, hay historias sobre el dicho del Shema Israel. Vamos a verlo un poquito más adelante quizás. Hay una historia muy linda de Rabí Akiva cuando muere, que termina de entender el mensaje del Shema Israel y del primer párrafo, ¿sí? Del Beabta en su lecho de muerte, en la hoguera. ¿Sí? A él lo matan, él es uno de los mártires, uno de los Arugei de Zion, ¿sí? Uno de los mártires de Zion,
y él entiende en ese momento qué significa Behol Nafsheja, dice el Talmud. Ahí termina de entender a qué se refiere. Como vamos a ver eso más adelante, lo vamos a dejar quizás para la semana que viene. Pero está claro que el Shema, como frase, nos retrotrae a muchas ideas, a muchas sensaciones, y que forma parte del léxico de casi todos los Yehudim por igual, ¿sí? Que es algo que no pasa con todas las fuentes. Mira, es muy interesante Norma. Norma dice que fue lo primero que dijo ella cuando su marido estaba en terapia. De alguna manera es una especie de salvavidas también. No porque vaya a salvar una vida, para entenderlo literal, sino porque es a lo primero a lo que nos aferramos, ¿sí? Cuando estamos en una tormenta, cuando estamos, ¿sí? Es lo primero donde nos aferramos. Porque además son muy poquitas palabras. Es algo que con muy poco dice mucho, ¿ok? Entonces, digamos que sería ideal que una persona lo pueda decir antes de dejar este mundo, ¿sí? Como el que el principio y el final de su vida sean a partir de esta frase. Como dije, al acostarnos, dígame si no les da ternura esta imagen, ¿sí? A mí no me da ternura, a mí me da ganas de ir a dormir un rato, ¿sí? Pero también un poquito de ternura. También al levantarnos, decimos el Shema Israel, más adelante veremos qué significa al acostarse y al levantarse. Y acá, ojo, porque acá tenemos algunas apariciones que a veces están como medias al pasar, pero son claras. Cuando hablamos de la frase del Pasuk Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad, no solamente las decimos en Shacharit y Arbit en esos pasajes donde hacemos Kriyat Shema, sino que tenemos algunas apariciones del Pasuk en otros lugares de la Tefilá. Número 1, en todas las tefilot diarias encontramos la frase del Shema Israel en Birkot HaShahar. Esta es una cuestión meramente de procedimiento. ¿Por qué? Porque el Shema Israel tiene un horario para decirse, ¿sí? Tanto por la noche como por la mañana, y en el caso de que uno piense que uno se pasaría con el horario de decir el Shema, porque empezó tarde la tefilá, uno dice el Shema bien al comienzo de la tefilá, ¿ok? Para ponerlo un poquito en palabras concretas o en páginas concretas, en el Sidur Azur del Seminario Rabínico es lo que está en la página 6, ¿sí? Que es que viene bien cerquita, bien al principio de la tefilá. Esa página que comienza diciendo Leolam, Yedam, Yireh Shamayim Beseter, ¿sí? Es una página que habla mucho de lo que reconocemos como Ol Malhut Shamayim. Ol Malhut Shamayim es un concepto súper importante, lo voy a tomar un poquito después, pero esa página 6 tiene como eje central esa idea, la de recibir el yugo del cielo, y el Shema Israel tiene un lugarcito especial en esa mitzvah de recibir Ol Malhut Shamayim. Ahora, como si yo empiezo la tefilá en un momento en el que pienso que para cuando llegue al Shema Israel va a ser tarde para decir el Shema, ¿sí? Paréntesis. Nunca es tarde para hacer tefilá. Tefilá se puede hacer en cualquier momento del día. El tema es que depende de qué momento del día vas a hacer tefilá de Shacharit, de Minjá o de Arbit. Ahora, con el Shema Israel no se puede hacer durante todo el día. Tiene dos momentos, uno de mañana, uno de noche. ¿Ok? Entonces, en ese caso, se instituyó que si una persona tiene la duda, la sospecha de que no va a llegar a decir el Shema en su momento, puede decir la frase del Shema Israel y cumplir con la obligación bien comenzada la tefilá en esa página 6. Ahora, se transformó en uno de esos minagim, de esas costumbres que quedaron fijas. O sea, si uno empieza la tefilá a las 7 de la mañana, por ejemplo en Gesan, decimos igual esa página, ¿sí? Esa página 6. Por más de que tengamos la certeza de que vamos a llegar a decir el Shema a su horario. O al revés, en verano, que solemos arrancar la tefilá, cuando ya pasó el horario de decir el Shema, tampoco podríamos decir este pasuk suelto
al principio, pero también lo decimos. O sea que se institucionalizó, se solidificó en la práctica del Sidur. ¿Ok? Algunos, y acá pongo de ejemplo mi Sidur, este Sidur Koren que yo uso para rezar todos los días, además de la frase del pasuk de Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, también incluyen todo el primer párrafo del Shema Israel. ¿Por qué? Porque algunos tienen la duda, ¿sí? Es hashash, ¿sí? La sospecha de que uno no cumpla solamente con ese pasuk, que deba decir todo el perek. Vamos un cachito para atrás, voy un cachito para atrás. En realidad, si lo hacemos formalmente, el perek es todo, desde Shema Israel hasta Ubisheareja, ¿sí? Entonces, quienes tienen la duda de si cumpliríamos solo diciendo Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, también agregan el resto del primer párrafo. En lo personal, yo digo solamente ese pasuk, ¿sí? Otro ejemplo. También tenemos el pasuk de Shema Israel en Shabbat y Hagim, ¿sí? Número 1, lo puse al revés en orden, pero no importa. Número 1 en la Kedushá de Musaf, ¿sí? Si se pone a pensar en la Kedushá de Musaf, a ver si me sale bien la cuenta, página número 223, ¿no? Sí, o 224 del Sidur Azul del seminario. Vuelvo a decir, esto ya lo dije varias veces, pero lo único que me enorgullece en la vida a mí, la única habilidad que tengo es acordarme de memoria los números de páginas de ese Sidur, ¿sí? Así que creo que le pegué 223, 224, está la Kedushá de Musaf de Shabbat, y en esa Kedushá, y también en la de los Hagim, aparece el Shema Israel. También aparece en Otzat Torah. Cuando sacamos la Torah del Arana Kodesh para su lectura ritual, también encontramos el Shema Israel que se repite, el Sheliach Tzibur con la gente, ¿sí? Que lo repite luego. O sea que también encontramos el Shema desparramado en distintos momentos de la tefilá. Si seguimos adelante, también encontramos en la Kedushá de Musaf de Rosh Hashanah, lo puse aparte porque Hagim, cuando decimos Hagim, hablamos propiamente de Pesach, Shavuot, Sukkot, Shemini Atzeret, ¿sí? Con esto me refiero a que también en Rosh Hashanah, en la Kedushá de Musaf, encontramos la frase Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, y también en Yom Kippur, al final de Neilá. ¿Ok? ¿Vieron cómo entonces el pasuk irrumpe en la tefila no solamente en lo que llamamos estructuralmente Shema Israel Ubirjotea, ¿sí? La lectura de todo el Shema Israel con sus bendiciones antes y después, sino que también aparece este pasuk desparramado en distintos momentos de la tefila. Por último, el caso de Hoshana Rabbah, ¿sí? El día donde se hacen las grandes Hoshanot, es un día que muy pocas veces encontramos lugares masortim donde hacer tefilot de Hoshana Rabbah. Es una tefilá por demás interesante, es una cosa maravillosa, y un día alágicamente muy, muy, muy extraño y muy, muy, muy lindo. Y en la última de las Soyanot, porque este día se hacen todas las Soyanot, en la última de las Soyanot se dice el pasuk del Shema Israel. ¿Sí? Podría ser una buena meta, un buen objetivo para este año. No sé en qué estado vamos a estar para Hoshana Rabbah, pero sería muy lindo poder hacer una tefila de Hoshana Rabbah, que técnicamente además no es un día, técnicamente no es un día donde esté prohibido el trabajo, ¿sí? O sea, no es un día Yom Tov, pero tampoco es un día de Hol. Por eso digo es un día interesante, porque es una mezcolanza muy, muy, muy extraña, ¿sí? Ok. Vamos a sacar un poquito la pantalla compartida, quiero verles un poco las caras. ¿Cómo estamos hasta acá? Digo, ¿vieron cómo aparece repartido? Te levanté la mano ya 2 veces. Ah, perdón, porque no los veo a todos cuando... Pero tomen la libertad de desmutearse solos, ¿sí? Zipora, después Goldes, dale. Está bien. Bueno, yo te quería comentar que en los cursos de Shoah
siempre se recuerda que cuando buscaban niños en las iglesias, entraban a, ¿cómo se llama?, a donde dormían los chicos y decían Shema Israel y los chicos respondían. Y después yo quería saber si Shema Israel se dice a la mañana, cuando uno se levanta, antes o después de Modé. Bueno, el primer comentario me puso la piel de gallina. El segundo, la explicación es, Modé es lo primero. ¿Sí? De hecho, es muy interesante las palabras que usa el Modeaní, no lo trabajamos acá todavía. Modé tiene que ser lo primero. El Shema entra en esto que expliqué recién, después de las primeras brajot. ¿Sí? Después de las primeras brajot. Las primeras brajot serían la que decimos ayer y atzal, cuando vamos al baño, el lavado de manos, la brajá de la Sokbe Divrei Torah, ¿sí? De dedicarnos al estudio de Torah. Todo el cúmulo de Birkot HaShahar, ¿sí? Que decimos desde ayer Natán la Sejo y Biná, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Y después aparece esto de decir el pasuk de Shema Israel. ¿Sí? O sea, Modeani viene bastante antes, es lo primero de todo. Golde estaba primero, me parece. Mira, yo te voy a contar algo. Yo estudié 3 años Kabbalah. Y el Shema Israel, en Kabbalah me enseñaron que se usa como un mantra. Un mantra, o sea que repetición. Cualquier momento del día, vos te podés sentar y empezás a decir Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y es como que te trae una especie de relajación al mismo tiempo que si estás preparado, bueno, conseguís una elevación espiritual, vamos a decir así, ¿no? Pero no en una hora determinada, sino usarlo como mantra, o sea, repetirlo 1, 2, 3, 4 veces, 5 veces. A eso me referí. Está bueno lo que decís, está bueno porque sí nos ayuda a diferenciar lo que es el Shema Israel dentro del espectro de la tefilá, que tiene sus formas y sus horarios, ¿sí? Y lo que es el Shema Israel como fuente, ¿sí? Que eso se puede decir en cualquier momento, ¿ok? Eso que decís vos es interesante porque no solo la Kabbalah, toda la mística judía que se basa muy fuerte en las experiencias personales, ¿sí? No solamente en el estudio, sino también en las experiencias personales. El tema de la repetición, que está es muy gráfico en la idea de nigún, ¿sí? El nigún, por lo general, usa mucho la repetición, pocas palabras, o sin palabras, de hecho, pocas palabras y la idea de repetir y repetir y repetir, porque eso nos va conectando a partir de la experiencia. Y al ser tan fuertes las palabras de Shema Israel, son una de las más elegidas para elaborar un niún, ¿sí? Porque nos conectan con lo más profundo. Así que está muy bueno que decís para que diferenciemos las dos cosas, ¿sí? Ahora estamos hablando de la otra parte, la parte que tiene que ver con, hablando estrictamente dentro del área de la tefilá. Norma, ¿querías decir algo? Sí. No, por lo que yo tengo entendido, recién se dice el Shema una vez que nos lavamos las manos, ¿no? Porque decimos Adonai. Claro, por eso el Modeaní no menciona ninguna palabra que represente santidad directa, ¿sí? Porque primero hacemos el lavado de manos, ¿sí? La verdad que todavía no trabajamos nada con respecto al inicio del día. Sé que con Grinchu lo habían trabajado un poquito en alajá práctica, pero bueno, es muy interesante porque además es toda una construcción. No es que alguien vino y dijo, bueno, hay que hacer esto, sino que fueron fragmentos de un rompecabezas que se fue armando conforme pasaron las generaciones, ¿sí? Y fueron discutiendo. Primero Modé y después Netilat, primero Netilat y Adán, después Asher y Atzar, después, ¿sí? Es toda una discusión en la forma, en el orden. Somos Yehudim, discutimos prácticamente todo, ¿sí? Bueno. Ok. Vamos a pasar a otra parte, porque quiero que veamos un poquito
una idea muy linda, que es, ¿de dónde surge el tema de decir el Shema Israel de forma ritual? Porque está claro que el Shema surge de la Torá. Vimos que tiene un makor, ¿sí? Es un makor, una fuente de lo que llaman midoraita, ¿ok? De la Torá. Pero el formato ritual de pronunciar el Shema Israel lo encontramos en la época del Beit HaMikdash. Algo que nos viene a dar como una novedad, porque sabemos que lo decimos en el marco de la tefilá, pero hay una Mishnah en Masejet, en el tratado de Tamid, es un tratado, ¿sí?, casi de los últimos, en el capítulo número 5, la primera Mishnah de todas, una Mishnah súper interesante que nos da, esperen que voy a cambiar un poquito acá, nos da como una pantallazo de cómo era lo que existía de tefilá en el marco del Beit HaMikdash. Quiero hacer una salvedad. ¿Podemos usar este makor, esta fuente, como fuente histórica de lo que pasaba antes? Hasta ahí. Depende cuánto confiemos. ¿Por qué? Porque la Mishnah está compilada en el siglo II. Y esto que están diciendo es referente a algo que tiene por lo menos 150, 200 o más años antes. ¿Está bien? Entonces, no podemos poner las manos en el fuego sobre esto, pero yo creo que tiene un basamento histórico. Podemos quererle bastante. Primero, Tamid es el corbán que se hacía todos los días, ¿sí? El corbán Tamid, el corbán que según el Talmud en Masejet Berajot es del cual hoy en día hacemos las tefilot, o sea, hacemos tefilá de Shaharit y de Minjá porque se corresponden con los dos sacrificios Tamid que se hacían en el día, ¿sí? Y esta Mishnah dice lo siguiente: Amar laem amemuné. Barhu braja ejat be'en berhu. Kar'u aseret advarim, shema, be'yem shamua, bayomer. Berhu et ha'am shalosh brachot, emet beyatziv, ba'avodah, ubirkat kohanim. Ube Shabbat, mosifim braja achat la mishmar ayotze. ¿Alguien quiere leer en castellano? No voy a decir Silvia para no encasillarlo ya en el lector en castellano, pero si alguno quiere. Bueno, Yo puedo leer, Dale, Tzipora. El Memenu les decía, bendigan una bendición, y ellos bendecían. Entonces leían las Aseret Advarim, Shema, Beaya, Im Shamoa y Bayomer, bendecían al pueblo con las tres bendiciones, Emet, Beyatzif, Abodá y Birkat Kohanim. Y en Shabbat se agregaba una brajá especial dicha por los guardias saliente, dice, porque no se ve. Sí, la guardia saliente. Bueno, primera pregunta, ¿sí? Hay muchos de los términos que ustedes conocen, ¿está bien? Porque cuando decimos Aseret Advarim, ¿sí?, los 10 mandamientos, conocen. El Shema lo conocen, Be'ayem Shamua conocen, Bayomer, ¿sí?, son las partes del Shema que vimos antes. Las tres bendiciones que menciona, Emet Beyatziv, quizás alguno la tenga bien fresca en la memoria, que es lo primero que aparece, la primera bendición después del Shema hoy en día. La Abodá y Birkat Kohanim, que, para refrescar un poquito, aparecen al final de la Midá, ¿sí? Es la verajá de la Midá que empieza diciendo Retze, ¿sí? Birkat Kohanim, que aparece también al final de la Midá. Entonces, digo, están hablando de cosas que ya conocemos, pero que quizás no tenían el mismo lugar o el mismo orden que conocemos hoy en día. ¿Está bien? Voy a empezar por el principio. El Memuné era un Cohen que era sorteado. En esta Mishnah de Tamid aparece antes como era muy interesante, se sorteaba un Cohen que era como el conductor, ¿sí? Una especie de Sheliach Tzibur, que iba diciendo cómo tenían que ir haciendo todos, ¿sí? Pero no nos olvidemos una cosa, estamos en época de Beit HaMikdash. Acá, los que están en el centro de la escena son los Kohanim, que están en su atrio, en su lugar, y de todo el pueblo está afuera. Están
viendo a los Kohanim que están próximos a hacer el Korban Tamid. ¿Ok? Entonces dicen, bendigan la bendición, y ellos bendecían. ¿Sí? Los Kohanim bendecían. ¿Qué es esta bendición? El Barjú. Barjú Brajaehat. Ben Berjú. ¿Sí? El Barjú como lo que conocemos hoy. Barjú et Adonai Mevorach. ¿Ok? Que casualmente o no, hoy viene antes del Shema Israel. ¿Sí? Tanto de noche como de mañana. Perdón, ¿el Aseret Advarim es eso? Barjú, lo anterior, que dice Barjú Brajaehat Ben Ah, pero Berjú. acá no dice. Ah, cuando dice la bendición es Barjú. Claro, porque no dice qué Braja es. Queda como para ellos sobreentendido que Barjú es la bendición. ¿Sí? La bendición a Dios. ¿Sí? Y ojo con esto, parece Aseret Advarim, porque si pensamos en la lógica de los fragmentos que tenemos acá, el único que nos parece extraño son los 10 mandamientos. En la antigüedad, en la lectura del Shema Israel, estaban incluidos los 10 mandamientos. Es una costumbre muy antigua que en un momento se sacó. ¿Por qué se sacó? Los jajamim tenían miedo, ¿sí? Acá no queda bien claro quién lo sacó, ¿sí? Pero cuando los jajamim lo recibieron, explican que había un temor de que la gente piense que la Torah son solo los 10 mandamientos, ¿sí? Algo que vemos hoy en día que tuvo efecto, esa política de dejarlos un poquito de costado. Porque hoy los 10 mandamientos son importantes, pero no representan la centralidad de la Torá en cualquier caso. ¿Sí? En algunos casos sí, pero el Shema Israel también, Be'avta le Rajaka Moja también, Bereshit también. O sea que se logró correr de la escena un poquito los Aseret Adibrot, o Advarim, como dice acá. En algunas tradiciones todavía sigue siendo común leer los Aseret Adibrot a la mañana en Shaharit, en Birkot HaShahar, pero por lo menos en lo que estamos acostumbrados nosotros, no. ¿Ok? Después se leía el Shema Israel, Beyam Shamoa y Bayomer, y después los Kohanim bendecían al pueblo usando 3 bendiciones. En Met Beyatzib, el mismo texto que conocemos hoy, que leemos nosotros después del Shema Israel, la Abodá, el texto que después formó parte de la Amida, y Birkat Kohanim, que conocemos, ¿sí? Que aparece ahora en Sefer Bemidbar. Y en Shabbat se agregaba una baraja especial para la guardia saliente. Acuérdense que había guardias, 24 guardias que iban rotando, guardias de Kohanim, que formaban parte del corpus fijo del Beit HaMikdash, que iban rotando dependiendo de las familias de Kohanim, y cuando una salía, se los bendecía, ¿sí? A ellos, y se bendecía a los que iban a comenzar la nueva guardia. ¿Ok? ¿Hasta acá estamos bien? O sea, más o menos nos menciona todas cosas que conocemos, salvo que no las hacemos dentro de la tefilá, sino eran todas propiedades de los Kohanim. ¿Sí? Es interesante porque vemos que en algún momento le sacamos a los Kohanim la potestad de ser ellos los únicos de decir esas cosas. ¿Sí? Y cuando encontramos que en la Mishnah de Berajot, la primera Mishnah de todas en el orden, nos pregunta, o se pregunta, ¿desde cuándo se puede decir el Shema? ¿Sí? A la mañana, perdón, a la noche. Es interesante que no se preguntan, ¿hay que leer el Shema? Para ellos es algo obvio. Ellos están un paso siguiente, están preguntándose cuándo se lee, pero se lee. Está clarísimo que se lee. Entonces, de esta forma no resuena tan loco esta idea de que ya existía la práctica, que era del Beit HaMikdash y que era de los Kohanim, y lo que hicieron los Rabanim fue trasladarla a una práctica personal del pueblo, ¿sí? Para que todos tengan la posibilidad en un marco donde no hay Beit HaMikdash. O lo instituyeron cuando todavía estaba el Beit HaMikdash y estaban haciendo una especie de revolución, ¿sí? Haciendo que no solo los Kohanim en el Beit HaMikdash lo digan, sino también la gente de forma personal, que tampoco sería una locura. ¿Ok? Ahora, hay una frase que todos habrán escuchado alguna vez, habrán visto en la tefilá, que es
Baruch Shem Kevod Malchuto Olam Vaed. Esta es la respuesta de la gente. Cuando la gente escuchaba a los Kohanim diciendo Shema Israel, gritaban desde afuera, Baruch Shem Kevod Malchuto Olam Vaed, respondiéndoles. Bendito sea su glorioso reino por siempre jamás. Esta es la traducción que saqué del rabino de Eri. No hay un makor para esta fuente, para esta frase. Sí tenemos un pasuk muy similar. Cita, adelante. Acuérdense, perdón, ¿No se atribuye la fuente a Jacob? Ahora lo vamos a ver, pero no hay ningún makor de la Mikra, ¿sí? Tenemos un pasuk de Teilim que es muy parecido, y que algunos Rabbanim me explican cuáles son las diferencias, ¿sí? Pero, a ver, quería decir antes, desmutéense, ¿no? Porque cuando tengo la pantalla así compartida solo veo 3 personas, salvo que yo elija ver a más, pero me tapa más pantalla. Así que sin problema, desmutéense, no hay pregunta que no tenga mal timing. Perdón, que tenga mal timing. El pasuk número 19 del capítulo 72 de Teilim dice, Ubaruch Shem Kevod Leolam y Malek Kevod Kol Haaretz, amén ve amén. ¿Sí? El último pasuk que leemos de los Teilim en Sukei de Zimra, ¿sí? Cuando estamos terminando ahí en página 126. Página 27. 27 o 26. 27 es cuando empezamos, ¿no? En la página 27 aparece al final de todo, ¿sí? Y que dice, bendita sea su gloria eternamente, llénese de su gloria toda la tierra. Bimalejot kol haaretz. Vieron que hay algunas diferencias, ¿sí? Entonces, ¿dónde está lo central? La similitud principal está en Baruch Shem Kevod. Bendita sea su gloria. ¿Sí? Eso es lo que comparten. ¿Qué le agregaron a la frase que responde al Shema? Malhutó y Leolam Vaed. Entonces, explican los Jajamim, o las fuentes un poco más tardías, que Malhutó se agregó en época de convivencia con el mundo romano. ¿Sí? Digo, lo que vamos a ver ahora de Jacob claramente nos dice lo contrario, porque Jacob vivió mucho antes. Pero lo que dicen las fuentes históricas es que se agregó en la época de los romanos para un poquito ponerse en contra del mandato romano que dice que el emperador es un ser humano. Entonces decimos Malhutó, ¿sí? Nuestro rey es uno solo y es el Kadosh Baruj Hu, ¿sí? Y Leolam Vaed, ¿sí? Si Malhutó venía a discutir con los de afuera, Leolam Vaed venía a discutir con los de adentro. ¿Quiénes son los de adentro? Aquellas sectas del pueblo de Israel que negaban la existencia de un Olam Abba. Entonces, Minga, Malhutó, Leolam Vaed. ¿Sí? También en el mundo por venir, de acá a la eternidad. ¿Está bien? Digo, fíjense cómo hay mucha ideología, mucha bajada de línea en cada una de las palabras, y son muy poquitas las palabras. ¿Cuál es el problema que encontramos acá? El problema que encontramos es que se supondría que alágicamente nosotros no tenemos que interrumpir el Shema Israel. ¿Sí? Leemos el Shema Israel, las 3 partes, pero no lo interrumpimos diciendo algo más. Así como también está la orden de no interrumpir, o sea, no agregar ninguna palabra desde el final de la Brajá, que viene antes del Shema, con el Shema, o sea que no se responde amén. Lo vamos a ver, no se preocupen. Pero no se responde amén para que no haya ninguna interrupción, ¿sí? Lo que se llama una afsaká, que además de ser recreo en el shule, tiene que ver con una pausa, con una interrupción. De la misma forma, nos suena raro que haya una frase que esté dentro del primer perek del Shema. ¿Se entiende? Porque se supone que Shema Israel Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Be'avta et Adonai Eloheja, y lo que sigue, son todo parte de lo mismo. Por eso se instituyó que esa parte se diga en voz baja. ¿Sí? Baruch Shem Kevod Malhutó Olam Vaed se dice en voz baja. Menos un día del año. ¿Qué día? Adiós. Kippur. En Yom Kippur. En Yom Kippur lo decimos en voz alta, hay un midrash muy, muy lindo de por qué sucede esto, ¿sí?
vamos a ver, no se preocupen, pero el resto de los días, todo en voz baja. ¿Sí? Les quería mostrar lo siguiente. Esperen un poquito. Bueno, vamos a ver dos fuentes. Bueno, estas algunas fuentes de... Uy, estamos re mal de tiempo, pero yo sabía que nos iba a pasar. Voy a mostrarles un par de fuentes del Talmud, en este caso, la primera del Talmud de Berajot. Les traje Talmud y no transcribí el texto porque está bueno que a veces veamos un poco de una hoja talmúdica, si bien es de la edición Steinsaltz, que tiene puntuación y demás. Entonces, esta empieza diciendo así, dice, Amar Yoshua, Rabbi Yoshua ben Korja, ¿sí? Este era, si no me equivoco, es el hijo de Rabbi Akiva. Dijo Rabbi Yoshua ben Korja, Lama kadma parashat Shema li bayim shamuah. ¿Por qué decimos la parashá, ¿sí? El fragmento del Shema Israel antes de bayim shamuah? ¿Por qué ese va primero y bayim shamuah va segundo? Dice que Kedei sheikabel alav ol malchut shamayim tchila beahargach mekabel alav ol mitzvot. O sea, dice que el sentido de decir el primer párrafo del Shema Israel es recibir lo que llamamos ol malchut shamayim, ¿sí? El yugo del cielo, y después recibir el yugo de las mitzvot. ¿Sí? Son dos cosas, dos términos distintos, que tienen que ver con algo muy importante, porque para el judaísmo es súper importante ser conscientes de que estamos debajo de Dios, no debajo físicamente, sino en un nivel espiritual. ¿Sí? Entonces dice, Beaim Shamoa le Bayomer, ¿por qué está primero Beaim Shamoa y después Bayomer? Ye, Beaim Shamoa, Noeg Bayom Ben Balaila, porque Beaim Shamoa lo decimos tanto a la mañana, de día como de noche. Y Bayomer, el último párrafo del Shema Israel, Eino Noeg Ela Bayom Bilbad, solo lo decimos de día. Esta era una discusión que tenían los Jajamim, lo vamos a ver, que el último párrafo del Shema Israel no se decía a la noche. ¿Ok? El último párrafo que tenemos, por ejemplo, en página 126, ¿sí? Que habla de los tzitzit, que de hecho se lo conoce como Parashat Tzitzit, no se decía en la noche. Después, los sabios de la Mishnah encontraron la razón por la cual también decirlo de noche. ¿Ok? Voy a bajar un poquito, voy a pasar a la página siguiente. Entonces, vamos a ver esto de acá, que dice, Tanu Rabanan, enseñaron nuestros maestros, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Adkan, hasta acá, Tzrija Kabanat Alev. Hasta acá necesitamos toda la Kabaná, toda la intención del corazón. Dibrei Rabbi Meir. Amar Raba, alajá que Rabbi Meir. Esta era la opinión de Rabbi Meir. ¿Sí? Acuérdense, yo sé que esto lo vinieron trabajando en varios shibrim, es muy difícil sistematizar la Kabaná. Es muy difícil saber cómo legalizar la Kabaná, porque en qué momento uno está con la Kabaná, ¿sí? Entonces, para que la gente no erre con el tema de la Kabaná, los jajamín por lo general la sacan de la obligación. Si bien uno tiene que hacer todas las cosas con Kabaná, en muchas mitzvot no es necesaria la Kabaná para que la mitzvah sea efectiva. Siempre pongo el mismo ejemplo, que es el ejemplo de la shjita. ¿Sí? En la halajá hay un ejemplo muy gracioso que dice que si está el yohet, o cualquier yehudí, ¿sí? Y está con el cuchillo afilado que tiene que tener, y está jugando con ese cuchillo y se le escapa la hoja y se queda con el mango, y la hoja vuela y le pega justo a la vaca donde le tiene que pegar y la mata de forma ritual, aunque no haya habido una kabaná para matar a ese animal, esa yejitá es kasher, ksherá, ¿sí? Porque la yejitá no necesita de kabaná. ¿Está bien? Esto no significa que las mitzvot no necesiten de kabaná, sino que los jajamim entendieron que medir la kabaná es algo muy difícil, muy complejo, y que en la mayoría de los casos hay que sacarle la obligatoriedad. Menos en el Shema Israel. El Shema Israel, el primer pasuk, necesita de toda la kabaná. Es una de las razones por las cuales nos cubrimos los ojos. ¿Sí? Esta opinión de Rabbi Meir es apoyada por el rabino que se llama Raba, un rabino de Babel muy importante. Entonces, viene a decir lo siguiente.
Tania, Sumajos, ¿sí? Uno de los rabinos, un nombre bastante helenizado, Omer, Kola Marij Behad, todo el que estira la palabra Ejad, Marijin lo yamin ushnotab. Sí, todo el que estira la palabra Ejad, también se le estiran los días y los años. Amar Rab Aja bar Jacob, dijo Rab Aja, el hijo de Jacob, Dalet, ¿sí? En la Dalet tenemos que escribir, tenemos que estirar la palabra Ejad. Amar Rab Ashi, dijo Rab Ashi, Ubidbal Sheloya Hatov Bejet, ¿sí? Entonces, que no sea en la letra Het. Rabir Mia, Abayateb, Kame de Rabi, Gia, Baraba, Hase, ¿sí? Entonces dice que vieron a un rabino estirarlo como corresponde, ¿sí? Marij Tuba, ¿sí? La estiró bien. A Marley le dijeron que iban de Amlichte, de Mala, Ulemata, Ulear, Rojota Shamaim, Tulat Serija, ¿sí? Dice que quedó claro para los 4 puntos cardinales, para adelante, para arriba, para abajo, para todos lados, ¿sí? Que eso no era necesario porque dice como que la estiraba demasiado ya a un punto que era casi ridículo, ¿sí? Y la otra fuente que les traje, de Pesajim, y acá vamos a ver la historia de Jacob, están discutiendo arriba una opinión de Rabí Yehuda que habla sobre esto de la frase de Baruch Shem Kevod Olam Vaed, y aparece una frase muy típica en el Talmud Babli, que es Mai Tama. ¿Cuál es el sentido de esto? Entonces dice, Behanan, ¿sí? Y nosotros, Mai Tama Hambrian Ley, ¿sí? Esto en arameo, ¿no? ¿Cuál es el sentido de que nosotros digamos eso? Que de Daresh, como explicó una derashá, Daresh, Rabbi Shimon ben Lakish, ¿sí? El rabino Shimon ben Lakish, de Amar Rabbi Shimon ben Lakish, así explicaba él, dice, Vaikra Jacob el Bainav, Bayomer, Easfu Beagid Elahem. Empieza nombrando un pasuk de la Torá. En este caso, pasuk de Bereishit, que dice que llamó Jacob a sus hijos y les dijo, reúnanse, Easfu, no sé si alguna vez alguno en la TNUA participó de una aseifá, ¿sí? Una reunión, cuando todos se juntaban para decidir algo, los madrijim, o los directores, los roshim, ve aquí de la gema, júntense y les voy a decir. Entonces dice, Bikesh Jacob legalot lebanab ketzayamin. Y Jacob quería contarle a sus hijos lo que iba a pasar en los días por venir. Quería hacer una especie de profecía. Esto de Ketzayamin es un concepto que aparece en el libro de Daniel, que es muy, muy interesante, no lo vamos a ver ahora. Entonces dice, Benistaklami menush Jiná. Entonces dice que no pudo decirle a sus hijos aquello que iba a venir, solamente los pudo bendecir. Entonces dice, Amar, Shema has beshalom yesh bemitatip sul. Por ahí hay entre mis hijos alguno que no esté bien, ¿sí? Que en el futuro se va a convertir en alguien malvado. Dice que Abraham, Sheyatzami Menu Ismael, como Abraham, que de él salió Ismael. Fíjense los jajamim, la imagen que tienen de Ismael. Beaví, Itzhak, de mi padre Itzhak también, Sheyatzami Menu Esab, que de él salió Esab. Ambrú lo Banab. Entonces le dijeron sus hijos, estamos aquí, Ambrú lo Banab, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. Le dijeron todos en conjunto, ¿sí? En su lecho de muerte. Fíjense en una imagen hermosa. Ambrú, dijeron ellos, que Shem She'ein Belibeja el Ejad, ya que no hay en tu corazón ningún otro Dios que no sea el único, ¿sí? Uno solo. Así es que en nuestro corazón tampoco hay uno. Imagínense entonces la emoción de Jacob. Entonces dice, Beotaya en ese mismo momento, Pataj Jacob vino de amar. Esto de Pataj y abrió, ¿sí? En ese momento abrió, es muy recurrente en la frase, en las fuentes rabínicas, esto de Pataj de amar, abrió y dijo, ¿sí? Entonces dice, Baruch Shem Kevod Malhutol Olam Vaed. Ahí le salió Jacob desde lo más profundo de su alma, esto es decir, esta frase con la cual nosotros respondemos de alguna manera al Shema Israel. Y una explicación dice que como la dijo en ese momento de Shhiv Merra, ¿sí? En ese lecho de muerte, donde sus fuerzas estaban muy disminuidas,
Así nosotros tenemos que emular ese momento y decir Baruch Shem Kevod Melchutel Lambaed bien bajito, ¿sí? Donde solamente nos escuchemos nosotros. ¿Está bien? Miren cómo van jugando los Rabanim con la misma idea, pero con interpretaciones distintas. Ninguna es más válida que la otra y ninguna entorpece a la otra. Puede haber alguna que sea históricamente más linda y otra que sea alegóricamente más linda, y las dos van conviviendo, ¿sí?, juntas. Es, por ejemplo, cuando vieron que recién dije que la tefilá refiere a el Corbán Tamid que se hacía, entonces, como había 2 Corbanot Tamid en el día, tenemos la tefilá de Shaharit y la tefilá de Minjá, y en el mismo lugar del Talmud donde dice eso, dice, no, pero fue Abraham el que hizo Shaharit, y fue Itzhak el que hizo Minjá, y las dos explicaciones conviven, no hace falta quedarnos solamente con una. ¿Está bien? Vamos a ir a lo último, porque no me quiero quedar sin... Estos jueguitos yo sé que a muchos de ustedes les encanta, a mí también, así que vamos a jugar un poquito con esto. Shema Israel, estas 2 palabras, ¿sí?, que son tan fuertes, y vamos a jugar con una herramienta, ¿sí?, muy utilizada por la hermenéutica, que es el notaricón. ¿Sí? Notaricón es armar siglas a partir de palabras, es otra de las formas, por ejemplo, es la gimatria. ¿Sí? Notaricón, gimatria, son formas en cómo usamos para poder interpretar las palabras, los conceptos y sacar más jugo a esas palabras. En el pasuk de Yeshayahu 40:26, empieza diciendo, Seumaro Meinehem, ¿sí? Alcen sus ojos, es un pedido que hace Yeshayahu para que evidenciemos, o para que seamos conscientes de todo lo que hace el Kadosh Baruj Hu. Entonces, los Jajamim, en algunas fuentes talmúdicas, dicen, le empiezan a preguntar, ¿sí? Porque Seu, Marom e Inehem forma, como dice ahí, Shema. ¿Sí? Las 3 primeras letras forman la palabra Shema. Entonces, ¿a quién? ¿Sí? ¿A quién tenemos que ver cuando levantemos los ojos? Y Shaddai Melech Elión, ¿sí? A Dios, el rey de los cielos, el rey de lo alto. ¿Ok? También Shaddai Melech Elión corresponde a Shema, ¿sí? Las 3 letras de la palabra Shema. ¿Y cuándo tenemos que hacer esto? Se preguntan. Y bueno, tenemos que hacerlo. En Shaharit, en Minjá y en Arbit. ¿Sí? Shaharit, Minjá y Arbit, las primeras letras de cada palabra forman la palabra Shema. ¿Y para qué? ¿Qué conseguimos con esto? Justamente como decíamos antes, y acá cambiamos las letras, el orden, ¿sí? No es exactamente notaricón. Acá tenemos Ol Malhut Shamaim, el yugo del cielo. ¿Sí? Este concepto tan fuerte en el judaísmo que es muy fundamental. Y si usamos las primeras letras y las ordenamos, tenemos la palabra Shema. ¿Ok? Es muy lindo como jugar con las palabras. Digo, Shaharit, Minjá y Arbit, ninguno se le había ocurrido que formaban Shema. ¿O sí? A ver sus caras. ¿Sí? Imposible darse cuenta, y estaba ahí a la vista. Los jajamí hablan mucho de esto de Shema, de la idea de escuchar, porque en las tradiciones, ¿sí? en las tradiciones de la época, se usaba mucho el tema de ver, ¿ok? Estamos muy acostumbrados a ver para creer, y en este caso tenemos escuchar para creer. Ahora, ¿qué tenemos que escuchar? ¿Qué es esto de Shema Israel? Justamente, ¿Escuchar el shofar o no? ¿No? creo que el shofar es un refuerzo. El shofar es un refuerzo. Pero me parece lo que nos invitan a escuchar. Lo que nos invitan a escuchar es de vuelta al Sinaí. Volver a escuchar. ¿Ok? Si algo tuvo de especial la generación del desierto, es lo que se llama Dora Midbar, es que tuvieron el privilegio de escuchar la voz divina. ¿Sí?
Porque los primeros mandamientos, como estudiamos en Shavuot, fueron dichos directamente por boca de Dios. Y eso es un privilegio muy grande, el cual nosotros no tenemos. Entonces podríamos preguntarnos, ¿por qué los jajamim nos dicen que tenemos que escuchar? Si nosotros no tenemos esa posibilidad. Incluso ellos tampoco tuvieron esa posibilidad. Porque de alguna forma se entiende que la transmisión en el pueblo de Israel tiene que ver con seguir perpetuando esa voz que sigue sonando. ¿Okay? Es como esa piedra que cae al agua y forma esos círculos, ¿sí? Esas ondas que se van alejando y que no frenan, ¿sí? De una forma llega hasta el infinito, en este caso. Entonces seguimos escuchando. Pero lo fundamental es que para escuchar hay que prestar atención, ¿sí? Ver, solamente hay que abrir los ojos y por lo general tenemos los ojos abiertos. Pero para escuchar hay que prestar atención, hay que escuchar conscientemente, ¿ok? Si bien a veces en las traducciones escuchar y oír las tenemos como iguales, acá es una escucha totalmente buscada, totalmente consciente. ¿Está bien? Algo que hacemos el esfuerzo para escuchar. Cita, ¿qué ibas a decir? No, preguntas me quedan, pero, Dale. pero de siempre. Respecto de el Shema antes de dormir. Yo cuando era chiquita lo primero que me enseñaron que en la cama antes de dormir tenía que decir el Shema. No sé si sigue existiendo, si existe como figura, si reemplaza o si es un agregado a la tefilá de la noche. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, hablaste de la concentración y de taparse los ojos cuando hicimos el Shema. Y no sé si pasa cuando, yo no lo hago, pero cuando está agregado en el Musaf, cuando está, bueno, en la Torá, cuando se levanta el Sefer y todo eso. Yo sé en quién estás pensando. Vos estás pensando, ¿sí?, en Susana tapándose los ojos en la Amidá de Musaf. Jorge se está riendo. Pica Jorge. La verdad, los jajamim están hablando específicamente de lo que llamamos Kriyat Shema, en ese caso. En el caso de la Cabana. No están hablando de cualquier aparición del Pasuk Shema Israel. Si uno se cubre los ojos cuando dice Shema Israel en la página 6, en esto de la recepción de Ol Malchut Shemaim, lo entiendo. Yo no sé si lo haría, pero lo entiendo, porque tiene que ver con algo que podría ocupar el lugar de. Entonces, más vale hacerlo con Cabana. Pero no es una obligación en ese caso. ¿Sí? Y por supuesto tampoco lo es en la Kedusha, en Otzat Torah, ni siquiera en Neilá. ¿Sí? Ni siquiera en Neilá. Porque son costumbres que se fueron arraigando y que fueron entrando en la tefila, más que cosas que sean de lleno parte de una mitzvah. La mitzvah de Kriyat Shema se cumple diciendo la tefila en la mañana y a la noche. Ahora completo con la primera pregunta. ¿Qué pasa con Shema a la mitad? Dijimos que hay que intentar de que el Shema Israel sea la última frase que dice una persona antes de morir. Y dormir es morirse, está bien. Entre que había una presunción de que uno podía morir, si uno muere durmiendo, más vale atajarse. ¿Sí? Esto no significa que voy a hacer el bidui todas las noches, pero el Shema a la mitad tiene una especie de bidui. No sé si lo tienen a mano, ¿sí? Voy a ver si lo puedo... Lo voy a buscar un cachitito. Pero perdóname, ¿todo se dice el Shema a la mitad? ¿Es todo completo? No. La primera. La primera para allá, el primer pere. Sí, claro. Kriyat Shema, Amidá, 144. Entonces, bueno, como estaba la presunción de que uno podía morir, se leía. Después, quizás desapareció la posibilidad de que uno muera dormido, porque por ahí el mundo iba cambiando, pero se tomó al dormir como una especie de muerte, ¿sí? Esto lo vemos muy claro a la mañana,
Eloai Neshama Shenatat David Teora ahí, ¿sí? Hay una especie de retorno del alma, ¿sí? Hay mucho de esto que viene de la tradición egipcia, ¿sí? Porque la tradición egipcia habla mucho de la noche y del dormir como el caos. En la tradición egipcia, el orden y el caos son dos fuerzas que luchan constantemente y la noche representa el caos, ¿sí? Hay toda unas fuentes egipcias espectaculares que hablan de que todas las noches Osiris lucha, ¿sí? Con sus enemigos toda la noche para lograr que salga el sol a la mañana y todas las noches triunfa, pero que todas las noches hay esa batalla. Qué bueno. Algo de eso tiene que haber caído residualmente, no digo residualmente porque sea malo, ¿sí? No, pero una influencia, seguro. Una influencia egipcia tenemos ahí. Por ejemplo, entonces, 144 estaba diciendo, tenemos Kriyat Shema la mitad. Por ejemplo, lo tengo acá. Aparece también en el Sidur del seminario, ¿sí? Pero ¿qué encontramos? Bueno, encontramos frases que tienen que ver con la mejilá, ¿sí? Con el perdón, con la absolución, que tienen que ver con cualquier cosa que yo haya dicho, que haya hecho por las dudas, que se me perdone, cualquier cosa mala que haya dicho durante este día. Se están atajando porque podían no levantarse con vida. Y entonces se dice Shema Israel y el Beauta. ¿Sí? Nada más que eso. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? ¿Comentario? Entramos en una parte de la tefilá que es hermosa. El Shema Israel tiene 1000 perlitas. Bueno, si no hay nada más, vamos a ir terminando acá. Voy a ir cerrando la grabación de Zoom.